Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por sintonizar una vez más su programa Hablemos. Hoy tenemos como invitado al señor Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia del país, que encabeza en este momento las encuestas. Antes de empezar, quiero saludar a Luis Ureña, un luchador que acabo de conocer hace unos segundos de Radio Cultural Los Santos, y recordarles que este programa pueden verlo los miércoles a las 7 de la noche en Canal Altavisión, que lo pueden escuchar por Radio Cultural Los Santos, y también por Facebook Live. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches a nuestro invitado, por supuesto a todas las personas que nos siguen cada viernes en su programa Hablemos. Recordarles 8304-9393, quienes quieran dejar sus comentarios o hacer sus preguntas al invitado del día de hoy. Correcto. Don Fabricio Alvarado Muñoz, él es candidato a la presidencia del país por el partido Nueva República, fue diputado en la Asamblea Legislativa y ahora va a volver a ser diputado en la Asamblea Legislativa. Entonces, bienvenido, don Fabricio, un gusto tenerlo por acá. Gracias, don Jorge, don Roy, gracias por esta oportunidad. Y bueno, estamos trabajando para alcanzar la presidencia de la República. Sí, más bien disculpe. pero disculpe, o sea, es candidato a presidente y también a diputado. Sí, si no ganara la presidencia, va a ser diputado. Qué pena. No se preocupe, todo bien, todo bien. Decía que estamos trabajando con la certeza de que tenemos una posibilidad importante. Sin embargo, el hecho de aparecer en los primeros lugares en las encuestas pues no nos da nada en este momento. Hemos pasado por otras campañas electorales que nos dicen que esto se resuelve al final del partido, ¿verdad? En lo que algunos llaman la sapriora, ¿verdad? No soy sapricista definitivamente, pero sí es en el último mes donde quizá muchísimos indecisos, que hoy son más que en las elecciones pasadas, pues tomarán su decisión, y estamos trabajando para tratar de convencer a la mayoría de que pues Nueva República tiene las mejores propuestas. Pero gracias por la oportunidad a ambos. No, pues bienvenido. Nos contaba que andaba hoy visitando algunas partes de los pueblos de acá de la zona de Los Santos, y que incluso escucha de repente las necesidades de las personas. ¿Qué logró percibir hoy de la zona de Los Santos? Mire, esa es la dinámica en la que hemos estado durante estos meses en varias zonas del país. Hemos visitado la península, allá en la parte de Paquera, Cóbano, por ejemplo. Hemos visitado el centro de Punta Arenas, cantones como también Montes de Oro. Estuvimos en la zona sur de Punta Arenas y del país, Corredores, Cotobruz, Golfito, Osa, Buenos Aires. Estuvimos en Limón también, y hoy en esta zona de Los Santos, donde en efecto tuvimos la oportunidad de tener una reunión muy interesante, donde se nos plantearon pues diferentes necesidades en relación a temas como el sector agro, como el emprendedurismo, que me parece que también es a nivel nacional uno de los problemas más importantes, la falta de apoyo al emprendedor, la falta de acceso a los recursos del sistema de banca para el desarrollo, por ejemplo. Hubo una observación muy importante que nos hizo una de las señoras que estaba ahí, y era en relación a la defensa de la persona adulta mayor, que es un tema que nosotros hemos venido trabajando desde hace algunos años, y en general observaciones en relación a lo que es un sentir y lo que es un común denominador en el sentir de los ciudadanos de las comunidades, de la gran mayoría de comunidades que hemos visitado, incluso algunas cercanas al centro de la capital, y es ese sentir de que los políticos por años pues los han vacilado, perdón por la expresión tan galatica, pero les han dicho aquí estaremos cuando seamos gobierno, aquí estaremos cuando estemos en la curul legislativa, y eso lo dicen en campaña, por supuesto. Entonces hemos encontrado, y lo cual ha sido un desafío para nosotros, el reto de acercarnos a esa gente que ya no cree, que piensa que vamos a hacer exactamente lo mismo que los políticos tradicionales, y que cuando venga el momento de ser gobierno no nos vamos a aparecer por acá. Y eso es quizá el desafío más importante, demostrarle a la gente que queremos ser un gobierno cercano, un gobierno amigo, un gobierno facilitador, un gobierno socio de los emprendedores, de los empresarios, de los agricultores, de los diferentes sectores. Si usted tuviera que señalar así puntualmente
errores o cosas que no ha hecho bien el PAC en estos casi 8 años, ¿qué señalaría? Agregarle a esa pregunta, si el tema de la pandemia le funcionó al gobierno como para ocultar algunas cosillas que tal vez no se estaban haciendo bien. La pregunta es buenísima y si usted me pide señalar, yo aquí puedo durar, pero hemos sido también en esto cuidadosos máximo en este tiempo de campaña, porque tienden mucho quienes defienden al gobierno a decir que quienes los adversamos o los criticamos o señalamos estas falencias, que solo hacemos eso. Y quiero resaltar, antes de responder a su pregunta, que Nueva República, no solamente desde la propuesta mía como candidato, sino desde el trabajo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa con nuestros diputados, ha sido un partido altamente propositivo, un partido que ha presentado distintas propuestas que ojalá tenga también el tiempo para enumerar por acá, que son propuestas de reactivación económica, de apoyo a los trabajadores independientes en temas como las cargas sociales, de apoyo a los emprendedores mediante sistemas como Ventanilla Única Digital y el bono PYME que estamos proponiendo, y así una cantidad importante de propuestas. Ahora, respondiendo a las dos preguntas, voy a contestar primero la suya, porque precisamente el tema de la pandemia inicia en medio de uno de los cuestionamientos más fuertes que ha tenido este gobierno el año pasado, que fue el tema de la UPAT. Uno de los señalamientos que en su momento yo hice y que hicimos como Nueva República fue precisamente que el tema de la pandemia le sirvió al partido de gobierno para tratar de minimizar, para tratar de bajarle el peso a lo que estaba sucediendo, que para nosotros es grave. La Fiscalía misma tomó determinaciones de allanar Casa Presidencial, por ejemplo, en ese tema, y ha habido cuestionamientos muy serios y muy importantes que se llegaron a ver en la comisión legislativa que investigó ese punto, ese tema. Yo creo, y lo dije así, que en algún momento prácticamente había regaños del gobierno y de sus aliados, aquellos que nos atrevíamos a hablar de la UPAT cuando estábamos en los primeros meses de pandemia, y prácticamente se nos decía: lo responsable es solo hablar de pandemia, lo responsable es solo ocuparnos de resolver el tema. Y por supuesto que sí era una señal de responsabilidad ocuparse, pero ocuparse bien, porque al final lo que vimos en el tiempo de pandemia fue, a propósito de si se cometieron errores garrafales que dejaron muchas dudas, que dejaron un ambiente pues podríamos decirlo así, de mucha nebulosa, de mucha oscuridad en cuanto a las negociaciones que se hicieron para compra de mascarillas, para compra de respiradores artificiales, en negociaciones que se hicieron en este mismo tema de las vacunas, por ejemplo, y sobre todo en la manera en que el gobierno decidió atender el tema de las restricciones, que en determinados momentos claves para el sector comercial aplicaron el método del martillo y no se reunieron con los sectores comerciales, con los sectores industriales, con las cámaras empresariales, para decir: no queremos afectarles económicamente, tomemos decisiones juntos para que ustedes puedan seguir trabajando, pero eso sí, cumplan con las diferentes medidas sanitarias, exijan a sus clientes, exijan a las personas que utilizan sus servicios o que compran sus bienes, exijan que también cumplan con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento, con el aseo al inicio o a la entrada de los negocios, sino que más bien básicamente fue decir: cerramos, ponemos una restricción vehicular que para nosotros realmente no ha tenido un mayor peso, sino que lo que ha hecho es encerrar a la gente en su casa sin mayor fundamento técnico ni científico, y pues al final lo que sucede es que eso genera una desconfianza. Nosotros creemos firmemente que para poder gobernar bien y para poder ejecutar políticas públicas se necesita la confianza con los sectores, la confianza con los diferentes grupos sociales del país, para que la gente sepa que el gobierno lo que realmente está haciendo es protegerlos. Hoy por hoy, muchas de las cosas que pasan y mucho del enojo de la población es que ya no confían ni en el presidente ni en el gobierno. Y así, a lo largo de todo el gobierno, creemos que el enfoque ha sido, por ejemplo, en el tema de reactivación económica, más impuestos, más endeudamiento, y no se han buscado alternativas que generen recursos, que generen empleo. Hoy por hoy estamos en una situación de empleo que sí fue agravada por la pandemia, lo entendemos claramente, pero cuando empezó la pandemia,
a menos de 2 años de haber empezado el gobierno, ya el desempleo había pasado del 11 al 15%, lo cual nos demuestra que además de la falta de acciones concretas de reactivación económica, no ha habido realmente una intención del gobierno por sacarnos de ese bache en cuanto a materia de desempleo. Y así podríamos señalar muchas cosas más. Los mismos medios de comunicación nacionales han dicho que los casos en estos últimos 2 gobiernos, los casos de corrupción han crecido, se han multiplicado, y creo que todos tenemos claro que ese partido llegó a ser gobierno gracias a su discurso de la ética y de la transparencia, y por ahí creo que nos han quedado debiendo muchísimo, ¿verdad? Pero como repito, más allá de criticar al gobierno, yo creo que en nuestro caso es un momento propicio para decirle a la gente, ok, esto se hizo mal, pero nosotros creemos que se puede hacer mediante una ruta distinta, esta es nuestra propuesta y queremos darla a conocer. Yo sí tengo un criterio un poquito distinto respecto al tema de la pandemia. O sea, yo se lo digo honestamente, yo sé que han habido errores, lógicamente. Por ejemplo, un error muy grande que incluso pudo haber producido una crisis diplomática fue empezar a vacunar a los nicaragüenses cuando empezaron a sobrar las vacunas, cuando los ticos ya no querían las vacunas. Y eso fue una lucha que se intentó dar desde mucho tiempo atrás y no pasó. Entonces eso para mí sí es un gran error del manejo de la pandemia. Pero lo que pasa es que también la pandemia no hay un manual de cómo se deben hacer las cosas. Cuando el gobierno cerró, y se lo digo como médico, cuando el gobierno cierra, que para muchos fue prematuramente, fue la única opción que tenían para evitar que el colapso llegara cuando nos iban a agarrar sin respiradores, sin guantes, sin equipo de protección personal, sin caretas, etcétera, porque había una crisis también en ese sentido. Entonces, claro, por ahí va la cosa. No, y créame que las opiniones para nosotros son muy valiosas. Nosotros siempre que emitimos una crítica, un señalamiento al gobierno, entendemos también que hay otros puntos de vista, los respetamos y siempre los tomamos y los analizamos, porque creemos que pues al final no somos ni infalibles ni perfectos, y que todos esos criterios a nosotros nos suman, sobre todo para determinar cuando seamos gobierno, dependiendo de cómo encontremos este tema de la pandemia, tomar determinaciones. Lo que yo sí creo es que, y en esto lo digo con el conocimiento de haberme reunido con cámaras, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, Cámara o la Unión de Cámaras, la UCAEP, que no ha habido una apertura, eso sí, para sentarse con los diferentes sectores y decir, miren, estamos ante esta situación, queremos tomar decisiones. Y los mismos medios de comunicación han en algunos momentos comunicado, han compartido noticias donde los mismos sectores se quejan de no haber recibido comunicaciones previas o por lo menos de haber sido tomados en cuenta por el gobierno a la hora de tomar las determinaciones. En fin, el punto es que creo que estamos en una etapa donde lo que nos queda a todos es empujar para que esto se acabe lo más pronto posible, para que el turismo, que perdió 250,000 empleos, empiece a recuperarse, para que el sector construcción, que también ha perdido muchísima actividad, empiece a levantarse, y en esa etapa es en la que estamos en este momento. Hay una pregunta que quiero hacerle. Es ayer salió el boletín del Estado de la Nación y pone de manifiesto cosas muy serias respecto a la educación en el país. Ahorita vamos a verlo en pantalla, un resumen de esto, pero dice así: uno de los principales factores que ha generado la grave crisis educativa que atraviesa el país son los problemas de fondo que siguen sin resolverse. Rezagos en acceso, equidad y calidad de la educación se han venido acumulando en los últimos años. Entre los principales desafíos destacan la poca oferta del currículo completo en primaria, los lentos avances en el acceso y cobertura, los bajos desempeños del estudiantado en competencias claves como son la matemática, la ciencia, lectura y los problemas de infraestructura que vive todo el país. Pero aparte de esto que prácticamente describe de una forma muy resumida y muy correcta lo que está pasando en nuestra educación. Así es. Ellos publican y vemos, hay 800 centros educativos con orden sanitaria en el 883. El dato me lo dieron ayer. Okay. 883. Entonces, ¿cuál es su propuesta para revertir todo esto? Con una infraestructura deficiente, con casi que orden de ver cómo se resuelve o cómo la cierra, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay algo que es muy claro en este tema de la educación. Nuestro equipo de educación, y hago un paréntesis, hemos estado trabajando con 16 equipos programáticos
en temas como infraestructura, turismo, salud, el tema económico en general, macroeconómico. Y por supuesto la educación es uno de los temas donde tenemos un equipo de profesionales trabajando. Y yo creo que aquí hay que tener claridad de que muchas de las cosas que hoy por hoy estamos rezagados, una de ellas es educación, lo que ha faltado es voluntad política y buena ejecución de los recursos, siendo que precisamente la educación es uno de los rubros donde nuestro país siempre ha tenido claridad de que hay que invertir, porque esa es una inversión que genera frutos a un mediano y a un largo plazo. Lamentablemente, pues la inversión no ha sido la correcta, y en temas como la infraestructura educativa es algo en lo que tenemos que meternos y tenemos que usar los recursos que existen y generar también, ¿por qué no?, alianzas público-privadas, que hay mucha gente dispuesta a invertir, a ayudar, a ser parte de los procesos para tener buenos centros educativos. Ahí nos tenemos que meter sí o sí en este tiempo para lograr incluso solventar algunos de los problemas que se señalan en el estado de la educación, el tema de la conectividad. Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es que no estábamos preparados para enfrentar los desafíos que nos generaba una situación como la de la pandemia en materia, por ejemplo, de teletrabajo, en materia de atracción de inversión extranjera. Pues en todo caso, mucha gente o muchas empresas, perdón, no han venido al país por la falta de una conectividad, pero sobre todo en ese tema de educación, donde todos fuimos testigos de cómo al final, en algún momento determinado, el gobierno decide mandar a todo el mundo para la casa porque realmente no teníamos la capacidad de poner ni en un sistema virtual ni en un sistema híbrido a los estudiantes de las escuelas públicas. Ese tema hay que resolverlo, los recursos están en Fonatel, el dinero para generar esa conectividad 100% fibra óptica se llama nuestro plan para la conectividad, para que en todo el país exista la posibilidad. Hemos hecho las averiguaciones y hemos tenido las reuniones para saber si es posible, y sí es posible tener esa capacidad de lo que se llama casa pasada, la capacidad de que en todo el país se tenga acceso a la fibra óptica, y que por supuesto eso implique un trabajo a nivel de ayuda social, que lleve la ayuda social a otro nivel para que las personas que necesitan acceso a internet y no lo tienen y no tienen la capacidad de pagarlo, lo reciban como parte del apoyo social que da el gobierno. Y nosotros creemos también que junto a eso podemos generar recursos para este plan a través de la subasta del espectro 5G, que bastante se está discutiendo el tema, y que lo que creo que se necesita para lograr ejecutarlo es voluntad política y decisión de parte del gobierno para tomar eso que le pertenece al Estado y subastarlo y generar los recursos que, como repito, nos pueden ayudar a tener una conectividad en todo el país para que los estudiantes tengan acceso a una educación conforme a la que hoy y a la que nuestra época actual nos exige, donde la tecnología es protagonista, donde la ciencia, la investigación, el desarrollo es protagonista. Y sí, hay que trabajar en definitiva en cuanto al tema de la generación del contenido, pues hacer las reformas que haya que hacer para que el Consejo Superior de Educación haga los cambios y tengamos una educación basada en las STEM, que la ciencia, la tecnología, la matemática, la materia que nos va a llevar o que va a llevar a nuestros estudiantes, incluido el bilingüismo, a ser talento humano deseable para las empresas internacionales, que sea cuestión de una realidad, que sea una realidad lo más pronto posible. Vamos a ir a una pausa comercial, claro, y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Cuando hay más de dos mentes procurando alcanzar un mismo sueño, más de dos manos trabajando fuerte por moldear un mejor futuro, o cuando más de dos pies caminan perseverantes hasta llegar a la meta. Cuando esto ocurre, florece uno de los milagros más hermosos de la sociedad, el cooperativismo, esa convicción que transforma y hace crecer comunidades, que es capaz de convertir el cansancio en ilusiones, el esfuerzo en logros, el obstáculo en desafío, el retroceso en desarrollo. La solidaridad es la bendición de trabajar en equipo, de unir esperanzas y luchar por un mismo objetivo. Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Mi papá, por ejemplo, estuvo 25 años y desde pequeña usted siempre escuchaba copeota, copeota, copeota. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me quedó.
y en el momento de que él ya no está, entonces obviamente yo dije, no, me fijo por la cooperativa Copedota, porque me gusta mucho en todo, cómo es la cooperativa, cómo son con los socios, y también me gusta la visión que tiene la cooperativa en sí. Para mí representa pasión, libertad y gratitud. En cuanto a apoyo al agricultor, eso es muy importante. Por ejemplo, me ha ayudado con lo que se tiene que aplicar en cuanto al abono, en cuanto al atomizo, y todo eso a uno lo hace familiarizarse con la cooperativa y tomarle más cariño cada día. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpemóvil de Copealianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copealianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. No todos se atreven a soñar. Algunos sueños se cumplen, otros van más allá. Sin importar quién seas, sin importar qué hagas o de dónde vengas, al final lo más importante es el sueño por el que luchas y de lo emocionante que resulte para ti. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, hoy con Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia del país. Don Roy. Bueno, hay consultas. Tengo por acá un señor que es transportista. Básicamente la pregunta, para resumirlo un poquito, habla del caso Cochinilla y qué va a pasar específicamente con el paso de Taras y el paso de La Galera, que están obviamente, ¿verdad?, detenidos. Entonces el señor, que es transportista, obviamente dice que los tiempos afectan mucho. Claro. ¿Y qué va a pasar después del caso Cochinilla con estos dos pasos para el futuro gobierno, obviamente? Tenemos que reactivar no solamente estos, otros proyectos de infraestructura que, pues lamentablemente, con el paso de los años han tenido un avance minúsculo. Ruta 32, por ejemplo, una ruta que está pegada ahí, que no se avanza, que además nos demuestra algo muy interesante. Ayer estuve en un foro, en un conversatorio de la Cámara Costarricense de Construcción. Había otros candidatos. Y recuerdo que cuando planteamos nuestra propuesta del Canal Verde Interoceánico, Canal Seco, que no es una propuesta nueva, que es una propuesta que tiene años de estar dando vueltas y que, por supuesto, al ser una obra de semejante tamaño, no es una obra que se vaya a acabar en 1 o 2 años o que vayamos a tener lista. Incluso, pues lo ideal para nosotros sería poder nosotros celebrar al final de nuestro gobierno la conclusión de ese proyecto. Pero si así no fuera y le queda a otro gobierno, pues qué bueno, porque al final eso es política de Estado, generar proyectos que no se piensen en el corto plazo o que no se piensen para que el presidente corte la cinta de inauguración, sino que se piensen pensando en el país, independientemente de quién los vaya a inaugurar. Y cuando lo planteé como una propuesta que pretendemos declarar de interés público al inicio de nuestro gobierno, pues se levantó alguno de los candidatos a cuestionar precisamente lo extensos que son algunas etapas, pre-ingeniería, pre-factibilidad, que sí duran una cantidad de años que me parece a mí realmente excesiva y que me lleva a mí a decirle a los costarricenses, tenemos que definitivamente trabajar en la simplificación de los procesos y los trámites y también en la digitalización para acelerar los procesos, porque aquí para hacer cualquier obra se dura demasiado tiempo, es exagerado. Y cuando uno ve, por ejemplo, que en Panamá fueron capaces de hacer obras como la remodelación, al mismo tiempo remodelación del aeropuerto, el metro subterráneo
y también la isla con una carretera enorme que supongo conocen, y lo pudieron hacer en un solo gobierno, creo que Costa Rica debería plantearse empezar a trabajar para que los procesos, para que las obras empiecen a generarse como se hace en los países desarrollados, y para eso es importantísimo el tema de la, repito, digitalización de los procesos, un gobierno digital donde quede huella de todo. ¿Qué pasó con Cochinilla? Bueno, que al no tener un sistema como ese, pues sencillamente hay cosas de las que no quedan huella, y bueno, tiene que darse, qué bueno que se dio investigación como la que hizo el Poder Judicial para llegar a por lo menos generar la identificación de algunos responsables de posibles actos de corrupción, que tenemos claro que eso está en investigación y se determinará en el futuro ya a nivel de jueces cuál es la responsabilidad de cada quien, pero sí creo firmemente que nos plantea un gran reto el tema de la corrupción, repito, digitalizar los procesos, y el tema de acelerar los procesos, porque yo creo que esa es la queja de todo el mundo. En este caso de Taras y de Curridabat es un tema del que se viene hablando desde que yo era diputado en el 2014, es decir, tenemos 7 años y ahí sigue. Igual con el caso de Ruta 32, igual con el caso de Carretera San Carlos, igual con el caso de la Circunvalación Norte. Es decir, tenemos un montón de obras que tenemos no años, en algunos casos décadas de estar hablando de esos proyectos, y los proyectos no avanzan. Y yo le decía eso a los otros candidatos. A ver, yo no voy a dejar de impulsar un proyecto grande solo porque me digan es que dura mucho. Si dura mucho, primero hagámoslo durar menos, y segundo, empecémoslo por lo menos, porque si dura mucho, en algún momento tiene que empezar para que termine lo más pronto posible, ojalá, pero si llega a durar mucho, para que termine en algún momento. Lo que necesitamos, repito, es voluntad política. Yo uso mucho ese término porque en el transcurso de estos meses que hemos trabajado con los equipos programáticos nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no suceden, no porque no haya plata, la plata está, como el ejemplo que les puse de conectividad, sino por pura falta de voluntad política y falta de querer hacer las cosas sin meter ese odiosísimo elemento de ¿qué me gano yo? ¿Cómo logro cómo logro obtener algo de esta negociación o de este proceso para pues no quedarme yo con las manos vacías? No, es que nuestra responsabilidad, la responsabilidad de un funcionario público es hacer que las cosas sucedan sin que tenga que recibir más allá de su salario, que ya lo tiene y que es el que de alguna manera le da a comer a su familia, y no pues evidentemente eso nos pone en el reto de sacar la corrupción, algo que para muchos es imposible, algo que pues desde nuestro punto de vista debe erradicarse totalmente, porque hemos ido bajando escalones en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Y bueno, es un gran reto, no somos perfectos ni infalibles, ni estoy diciendo eso ni mucho menos, pero sí tenemos la intención de trabajar de día y de noche, una vez que seamos gobierno, y desde antes a través de nuestros diputados, para tratar de erradicar ese mal que es al final el que genera, estoy seguro de eso, los procesos tan lentos y que tengamos carreteras que incluso están detenidas. Porque tengo una pregunta que nos hace don Tomás Chacón. Dice así: dado que la reforma al empleo público incluye el apartado de objeción de conciencia que impuso su fracción legislativa, ¿de qué manera dicho apartado se implementaría de forma que no sea discriminatoria y excluyente para las poblaciones LGTBIQ y positivas por VIH? Mire, yo creo firmemente que la intención de Nueva República no fue ni excluir, ni polarizar, ni mucho menos, sino fue defender a un sector de la población que estaba sintiéndose violentado por el gobierno cuando en ciertos temas se les estaba imponiendo asistir a ciertas capacitaciones que no necesariamente tenían que ver con su trabajo. Es decir, nosotros no pretendemos afectar el que un funcionario público atienda. Un funcionario público debe atender a todos por igual, independientemente de a qué sector pertenezcan, y debe hacerlo de la manera excelente que exige ser un funcionario público. Yo creo firmemente que objeción de conciencia, en el caso de empleo público y en el caso del proyecto que también presentamos para objeción de conciencia, que va más allá del empleo público, resguarda a todos y es para todos. Nuestra visión como Nueva República para un gobierno 2022-2026 es una visión donde al final todos seamos beneficiados. Y me voy a salir un poco del tema porque quiero sobre todo demostrar que nuestro planteamiento es gobernar para todos, que nuestro planteamiento es que todos tengan una mejor calidad de vida. ¿Dónde nos chima el zapato a todos? En el tema del desempleo.
en cualquier encuesta que se realice en el país, lo que más le preocupa a los ciudadanos es el tema del desempleo, y en ese 17,7% que se dijo en la última medición, que para mí es más porque no se está incluyendo a los desalentados, que son los que ya se cansaron de buscar trabajo, ahí hay de todo. Ahí hay gente que cree en una cosa y otra gente que cree en lo contrario. Hay gente de sectores como el que usted mencionó que también están siendo víctimas del desempleo, que también están siendo afectados por la situación económica del país, y para ellos también estamos generando ideas y políticas públicas, porque es para todos y eso es lo que queremos. Entonces nunca la intención de Nueva República ha sido discriminar, ni mucho menos, sino más bien generar protección para todos, para que a nadie se le obligue a hacer lo que sus principios pues no lo hacen sentir cómodo a la hora de hacer. Y específicamente en este caso es una cláusula que es para capacitaciones, ¿verdad? Y es además un derecho fundamental que la misma Sala Cuarta lo ha dicho, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos a Marco Vargas, que va a participar con nosotros hoy por Zoom. Don Marco, adelante. Buenas noches. Mauricio, una pregunta muy directa y un saludo a todos los televidentes, ¿verdad? Mauricio, un aspecto que a mí particularmente me genera muchísima preocupación es el tema impositivo de este país. O sea, se ha vuelto una característica de todos los gobiernos el estar hablando de más y más y más impuestos para de una u otra forma paliar la situación económica del país. La pregunta muy concreta es, ¿considera usted que es un tema de más impuestos o es un tema de optimizar la forma de recolectar los tributos? Qué buena pregunta, don Marco, le saludo a la distancia, le agradezco la pregunta, porque creo yo, y lo digo sin temor a equivocarme, Nueva República ha sido quizá el único partido con representación en la Asamblea Legislativa en este momento, con diputados activos en este momento, que ha sido muy claro en oponerse a nuevos impuestos. Incluso, y nosotros hemos ido más allá de oponernos, de votar en contra del plan fiscal, de votar en contra cualquier proyecto que signifique más impuestos para los costarricenses, sino que nosotros hemos ido más allá. El diputado Harlan Hoppelman presentó un proyecto para eliminar el 1%, que usted dirá es muy poquito, pero en todo caso es un alivio para especialmente los quintiles más bajos, el 1% que se estableció en el plan fiscal para los productos de la canasta básica. El proyecto no prosperó lamentablemente porque no contamos con el apoyo de otra fracción legislativa. Nuestros diputados son 6, necesitamos una cantidad importante de votos para que un proyecto como esos pase. También presentamos un proyecto que ahí está dando vueltas, y pues sí, los intentos que hemos hecho y que han hecho, por ejemplo, el líder de la bancada, Jonathan Prendas, para tratar de generar los apoyos, no se ha logrado precisamente porque existe como una renuencia de parte de los partidos políticos para pensar en disminuir tributos, disminuir impuestos. El proyecto del que le estoy hablando es el proyecto que disminuye el IVA del 13 al 9%, y siempre el argumento es, si bajamos los impuestos, va a entrar menos dinero. Si bajamos el impuesto del 13 al 9%, la gente va a tener más dinero, y la gente no va a agarrar ese dinero para guardarlo debajo del colchón o para meterlo en una cuenta bancaria. Es dinero que va a dinamizar la economía, que va a dinamizar el comercio. Es la misma discusión del marchamo, que hoy nos enteramos que el presidente decidió vetar la rebaja en el marchamo. Ese dinero no va a dejar de entrar, la gente lo va a utilizar en otra cosa, va a dinamizar el comercio, va a decirle, la gente al ver que le cobraron menos va a decir, bueno, me quedó un poquito que lo voy a utilizar para ir con la familia a comer, para ir a pasear, para comprar los regalos de Navidad, etcétera, etcétera. Eso se lo cuento para demostrarle a usted y a los que hoy nos están viendo en televisión y en redes sociales y nos están escuchando a través de la radio, que nuestra propuesta no va por la línea de más impuestos. Más bien hemos sido enfáticos, contundentes en que no apoyamos más impuestos, ni los apoyaremos, ni los impulsaremos como gobierno, sino que nuestra propuesta va desde el punto de vista de reactivar, de generar recursos. Por ejemplo, ahora hablé de un proyecto presentado por Jonathan Prendas para que los trabajadores independientes empiecen a pagar en cargas sociales lo mismo que pagan los asalariados. Los asalariados están aquí en un 9.5% y los independientes están aquí como en un 18%. El proyecto lo que pretende es equiparar eso para que los independientes empiecen a, con justicia, pagar lo mismo que pagan los asalariados. Pero entonces el argumento viene a ser el mismo. Va a recibir menos la caja por el tema de cargas sociales. ¿Y quién dice eso si tenemos en este momento 1.135.000 informales?
de los cuales 600,000 son profesionales y que en este momento quizá muchos de esos informales están solo esperando una oportunidad como esta, porque yo estoy seguro que quieren tener acceso a los servicios de la caja y estoy seguro que quieren trabajar en la informalidad para poder tener acceso a crédito en el sistema de banca para el desarrollo, etcétera. Y bueno, un proyecto como esto nos generaría, estoy seguro, una cantidad importantísima de informales que pasen a la formalidad y traigan esos recursos a la caja. Algo muy importante, el tema de los escáneres, que fue también un proyecto de Nueva República, que los escáneres deberían estar ya instalados en puertos, aeropuertos, fronteras, en aduanas desde el 2019, porque así lo establecía el plan fiscal. El gobierno no lo hizo. ¿Qué hicimos nosotros? Presentamos un proyecto de ley para que los escáneres, para que el gobierno se vea obligado a instalarlos, y eso generaría 468,000, va a generar 468,000 millones de colones al año. Dinero que entra a las arcas del Estado y que va a generar reactivación económica, que va a generar empleo, proyectos como el del Canal Verde Interoceánico, que va a generar 60,000 empleos y directos y 180,000 indirectos. Esa es nuestra línea de trabajo, don Jorge, don Roy, don Marco, porque no es golpeando el bolsillo de los costarricenses, sino dando oportunidades de trabajo. De lo que más me ha llamado la atención en las visitas que hemos hecho a las comunidades es la gente que nos dice: no estamos esperando, no pedimos que nos regalen nada, queremos trabajar. Eso es lo que queremos. Vamos a ir a una segunda parte comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Si hablamos de café, a toda la zona de Los Santos se le denomina Tarrazú. Y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente. Personas amables, sencillas, emprendedores y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo. Además de su naturaleza, altura y la riqueza de sus suelos que hacen de Café Buen Día el genuino Tarrazú. ...365 días al año estamos trabajando por usted. Sin importar si es de día o de noche, si llueve o hace calor, estamos operando para llevar la energía que mueve a 9 cantones. Desde Desamparados hasta Los Santos y desde Mora hasta Cartago. Seguimos en ruta día a día, aún en medio de la pandemia, para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades sin importar dónde se ubiquen. Lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos. Lo nuestro es un trabajo especializado, que requiere de esfuerzo, de los mejores recursos, conocimiento y entrega, para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar. Este es el valor de la energía. Coope Santos, juntos podemos. Yaramila Hidran, 7 nutrientes en el mismo gránulo, fertilizante completo y equilibrado, que aporta en su cafetal 2 formas de nitrógeno y 3 formas de fósforo, más un alto contenido de potasio en balance con magnesio, azufre, boro y zinc, que mejora el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forman nuevos tejidos que van a albergar los próximos nudos productivos. Plantas más fuertes y vigorosas, mejor desarrollo del follaje y los frutos con Yaramila Hidran. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y por supuesto la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. ¿Necesita actualizar su lista de canales? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Solicite soporte al WhatsApp 8392-2525. Envíenos su nombre completo y número del suscriptor y nuestros agentes del centro de contacto lo atenderán. Somos Cable Santos. Siga disfrutando de su programación favorita y asegúrese de contar con todos los canales que ofrecemos.
En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392 2525. Juntos podemos. Se acerca la Teletón y consigo muchas nuevas oportunidades de ayudar a miles de personas. Sí, miles. A lo largo de 37 años se han recaudado más de 10.000 millones de colones. ¡Qué montón, verdad! Ese montón se ha destinado a 18 hospitales del país a través de la construcción de edificios, ambulancias, incubadoras y maquinaria médica para el tratamiento del cáncer infantil. Pronto empezará la Teletón 2021 y serás una parte importante del evento. Gracias por tus donaciones previas y ojalá las futuras. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Hablemos con el don Fabricio Alvarado Muñoz, candidato a la presidencia del país, exponiendo todas sus ideas y sus planes de gobierno de una manera muy amplia. Don Fabricio, hay un tema que nosotros lo conversamos aquí en el programa con don Guillermo Solís y con Carlos Alvarado. Y tiene que ver con desempleo, precisamente. O sea, es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y es que, ¿cuál es su propuesta para paliar el hecho de que cada vez en Costa Rica son más mujeres las que son, o sea, más mujeres son la principal fuente de ingreso de la casa? Cada vez se está revirtiendo, que antes eran los hombres, no, muchísimas mujeres están ahora siendo las líderes de la casa en temas económicos. Pero también está aumentando el desempleo en la mujer, mucho más que en el hombre. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto se revierta, para que tengan más oportunidades las mujeres que están necesitando trabajar para que sus hogares puedan solventar todas sus necesidades? Yo creo que eso nos pone sobre la mesa un reclamo que yo he hecho históricamente, por lo menos desde que me involucré en esto de la política, en relación al papel que debería jugar una institución como el INAMU, que debería en este caso ser precisamente una institución que impulse el que se generen no solamente nuevas oportunidades, sino mejores y más equitativas en relación, por ejemplo, con el tema del salario que reciben las mujeres en relación con el que recibe un hombre en el mismo puesto de trabajo, etcétera. Nosotros dentro del plan 1414, así se llama, nuestro plan de gobierno se llama Plan Esperanza, y el plan 1414 incluye 14 acciones en los primeros 14 meses de gobierno para lograr disminuir el desempleo, que a nivel nacional, ya les decía, para mí puede andar por un 20%, por ahí puede ser el porcentaje, incluyendo a los desalentados que vamos a recibir. Y ese porcentaje, nuestra idea es disminuirlo a un 6% para el final de nuestro gobierno. Y por supuesto, ahí es importante entender que sectores como mujeres, como jóvenes, como zona rural, como las costas, todo lo que es fuera del gran área metropolitana, tienen porcentajes mucho más altos, y por lo tanto eso significa acciones muy agresivas de atracción de inversión extranjera, de traer zonas francas donde no las hay, de generar a través de la educación el talento humano necesario para esas zonas francas, etc. Y en el caso de las mujeres hemos identificado que pues muchísimas mujeres hoy por hoy son emprendedoras. Con los emprendedores nosotros tenemos clara la ruta. Ya les mencioné el tema de la disminución de lo que son las cargas sociales, pero también hemos hablado de la ventanilla única digital, que no sé si la mencioné, es que están tantas entrevistas que no sé si la mencioné también, pero la ventanilla única digital es precisamente digitalizar los procesos. Hablé de la ventanilla única digital en el tema de los procesos de construcción, de permisos para construcción, pero en el tema de los emprendedores representaría la posibilidad de que alguien que quiera abrir un negocio, entre los cuales hay muchísimas mujeres, tenga solamente que ingresar los requisitos en esa plataforma digital, y eso habilitaría a esta persona inmediatamente a abrir su negocio, y no como hoy pasa, que tienen que pasar por un calvario de instituciones, de permisos, de documentos, que al final los hacen pasar 3, 6, 9 meses y hasta un año en esa tramitología tan engorrosa, y todo lo que gastaron durante ese año pues no lo recuperan porque el negocio está cerrado. Bueno, pues por ahí para nosotros
es una herramienta y va a ser una herramienta muy útil para la generación de recursos, para dinamizar la economía, porque repito, con solo meter los documentos ya va a estar habilitado para abrir, y el gobierno va a tener la obligación de, en el lapso de 90 días, revisar esa documentación, y si hace falta algo, llegar donde ese emprendedor, donde esa emprendedora, con el requerimiento, no a sellarle y a cerrarle el negocio, sino con el requerimiento: te hace falta esto, resolvamos, porque lo que queremos es ser un gobierno facilitador, un gobierno amigo, no un gobierno obstructor, ¿no? Por otro lado, hemos planteado la posibilidad, y hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa, para que los recursos de Banca para el Desarrollo que no se han usado hasta el momento, estamos hablando, según el cálculo de nuestro equipo económico, de unos 700 millones de dólares, para que esos recursos se puedan utilizar en bonos PYME. Muchos de ellos en manos, muchas pymes hoy por hoy en manos de mujeres, para que 3 millones de colones, 3 meses, le permitan a muchos de esos negocios. Hoy en un programa de radio que estábamos, nos hablaban de una persona que tuvo que cerrar su negocio porque no tenía liquidez. Con 3 millones de colones durante 3 meses para pago de alquiler, para pago de salarios, para materia prima, un negocio se levanta, por supuesto con el acompañamiento para encadenamientos productivos y demás. Un negocio puede levantarse y puede ayudar muchísimo a la economía nacional. Es dinero no reembolsable, es capital semilla para pymes comerciales y para también las conocidas PIMPA, que son los emprendimientos relacionados con el sector agropecuario, y ese es otro tema en el que nosotros creemos firmemente que hay que darle un apoyo al sector emprendedor, muchos de los cuales son mujeres, y también, por supuesto, el acceso al sistema de banca para el desarrollo, que no ha sido un sistema amigable con el emprendedor que se ha encontrado, y de hecho hoy leíamos una noticia donde parece que ya por fin escucharon el clamor de los emprendedores y el de nosotros mismos, que lo hemos dicho, donde se les está pidiendo garantías imposibles de cumplir a los emprendedores en ese sistema, y por lo tanto no han tenido acceso a los recursos para poder emprender. Repito, creo que en este tema el papel del INAMO es fundamental y pueden lograrse grandes cosas. Perdón. Gracias. Don Mauricio, bueno, este mes tuvimos la participación acá en el programa de varios candidatos, candidatos a diputados, algunos que ya tienen una curul asegurada, y hemos sido, yo particularmente he sido insistente en hacer la pregunta de cómo lograr que la Asamblea Legislativa, si bien es cierto hay algunos proyectos que benefician a algunos, a grupos pequeños, proyectos que han pasado por encima de algunos que realmente para los costarricenses o los que estamos de este lado diríamos, pucha, ¿por qué aprueban este proyecto si tenemos otros de más relevantes? Entonces, a las puertas de una reactivación económica, el nuevo gobierno tiene un reto muy importante en términos económicos. ¿Cómo lograr que la Asamblea Legislativa se concentre en esos proyectos que beneficien a todos por igual? Y que sabemos que el país pide a gritos y clama por mejorar algunas cuestiones que definitivamente están mal, como lo conversábamos en el primer bloque. Pasa por varias cosas. Número uno, un liderazgo del presidente, del cual hemos estado ayunos en los últimos 2 gobiernos, que son los de los que yo puedo hablar porque en uno fui diputado y en otro he sido líder desde afuera de una bancada legislativa. Pasa también por liderazgo de un ministro de la presidencia que tiene que estar presente ahí, y hemos también tenido lamentablemente 2 gobiernos donde ha habido una ausencia casi permanente de la figura del ministro o ministra de la presidencia, y pues es el que tiene que encargarse de negociar. Pero también pasa por un tema de madurez, y es un tema al que debemos hacerle un llamado a todos los partidos políticos que hoy pretenden tener representación en la Asamblea Legislativa, porque nosotros hemos visto, si nosotros nos ponemos a un proyecto, tratamos siempre de dar los argumentos del por qué nos oponemos, del por qué desde el punto de vista económico no estamos de acuerdo con un proyecto que creemos que va a generar más desempleo o que va a generar
un golpe al bolsillo de los costarricenses, y tratamos siempre de presentar ese argumento. No es un tema mezquino, hemos apoyado proyectos del gobierno, hemos apoyado proyectos de otros partidos políticos. El proyecto de la rebaja del marchamo es un proyecto que presentó una diputada de otro partido político, y nosotros decidimos apoyarlo porque creemos que va en la línea de un respiro que necesita la ciudadanía. Lamentablemente, repito, parece que el presidente tomó la decisión de vetarlo. Pero más allá de eso, a lo que quiero llegar es que hemos encontrado mucha mezquindad. O sea, hace poco se aprobó un proyecto de Nueva República y hubo una cantidad de votos en contra que no tenía ningún argumento, que básicamente fue para que no se le den los créditos al partido del candidato Fabricio Alvarado porque estamos en campaña política. Bueno, el proyecto igual se aprobó. Entonces, ese tipo de inmadurez es el tipo de cosas que debemos erradicar de la política, y yo espero que los costarricenses en esta campaña electoral sepan y trabajen y saquen su rato para estudiar las propuestas, para que logremos tener en la Asamblea Legislativa representación de gente seria, de gente que de alguna manera sus partidos políticos y ellos mismos hayan demostrado ser serios para presentar las propuestas y para defender a sus comunidades y a sus provincias. Nueva República ha tenido el cuidado, y así lo estamos planteando, y la gente puede buscar en nuestras redes sociales la propuesta que estamos haciendo en cuanto a las candidaturas para diputados. Pero estamos hablando de un grupo muy bien nutrido de profesionales, algunos jóvenes, otros no tanto, otros más bien con muchísima experiencia, como la abogada Gloria Navas, que está dentro de nuestra nómina de diputados por San José, politólogos como César Zúñiga, que ha sido un analista político, incluso convocado por medios de comunicación a través de los años, abogados, educadores, ingenieros, periodistas también, que tenemos como meta llevar a un nuevo nivel a la Asamblea Legislativa, a un nivel de madurez y a un nivel, como dice usted, de poner como prioridad los proyectos que realmente urgen, que son necesarios, y como repito, eso pasa por la negociación. Nuestra meta es lograr por lo menos 20 diputados, y sé que para muchos podría ser una meta alta. Bueno, nos hemos impuesto esta meta porque creemos que es necesario, de ganar las elecciones, tener la posibilidad de hacer avanzar proyectos. Habrá que negociar porque 20 no es una mayoría simple ni calificada, pero sí nos da un músculo importante para poder negociar con otros partidos políticos y hacer avanzar proyectos que les he mencionado algunos acá, y otros más que trataremos de implementar para darle al país las respuestas urgentes que se necesitan, dejando a un lado, sí, hay proyectos que quizá parecieran menos importantes, pero que de alguna manera resuelven algunas situaciones quizá de un menor tamaño, pero que al final resuelven. Esos también habrá que apoyarlos, impulsarlos, pero poniendo como énfasis los más urgentes y los que de verdad generan empleo, los que de verdad resuelven temas económicos, que en este momento es la urgencia del país, resolver asuntos que tienen que ver con economía, desempleo, seguridad, etcétera. Educación, por ejemplo, también. Bueno, se nos acabó el tiempo. Don Roy. Muy bien, muy bien. Muy claras todas las ideas de parte de don Fabricio, y esperamos en un resultado de las elecciones, pues que nos acompañe de nuevo en el programa. Claro que sí, a la orden. Les agradezco ahí, con tos incluida un ratito, pero no, la pasé muy bien, agradecido y honrado de poder compartir con dos profesionales como ustedes. Y también con un medio de comunicación tan importante para esta zona de Los Santos, una zona que nos hemos comprometido a apoyar una vez en gobierno, y no hacer como lamentablemente se ha hecho en muchos gobiernos, que es que se les deja de lado, teniendo tanto en materia de producción agrícola, tanto en materia de agroturismo. O sea, podríamos generar grandes cosas con visitas de turismo nacional e internacional para esta zona, tanto en materia de emprendedurismo. Hay tanto que se puede hacer, que es cuestión de tener voluntad política. De nuevo, muchas gracias. Recordarles que pueden volver a ver este programa el próximo miércoles a las 7 de la noche acá en su canal Altavisión. Nos vemos de hoy en 8 a las 6 de la tarde. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.